Pongan mucha atención. Antes de comenzar, vuelvo a repetir, no son anuncios, sino peticiones. Por eso, para que no se les olvide, vamos a que queden ahí grabadas. El domingo pasado hablamos de que en ese día, el domingo anterior, comenzaba la verdadera lucha espiritual. Y no solamente espiritual, sino también humana. Y déjenme decirles que así ha sido desde el domingo pasado, desde que se inició el primer proyecto ese, ¿sí? Y número uno, también por el alimento, no sé si lo están valorando o no, pero el alimento sólido de la palabra que el Señor nos está dando, debemos de aprovecharlo. Pero no es para todos, yo sé que no es para todos, porque es solamente para el que tiene hambre, hambre de Dios. No es para todos. Ahora, número dos, ¿por qué han venido luchas y ataques? Pues porque ya se empezó a realizar los proyectos que Dios tiene asignados para este terreno, porque de verdad se los digo con el corazón, ¿sí? El domingo pasado se pudo ver que se puede trabajar en armonía, en amor, se pudo sentir la unidad en todo. Es más, a mí se me hizo un ratito el que estuvimos aquí, después del servicio, los que nos quedamos, y Dios se glorifica en eso, cuando hay unidad, cuando hay amor, cuando hay compañerismo, cuando no hay conflictos de nada, Dios se glorifica. Y eso es lo que Él quiere, pero ¿creen ustedes que el enemigo se va a quedar tranquilo? No. Por eso tenemos que estar alertas. Número tres, esta semana también, ¿por qué el enemigo está atacando? Esta semana se cumplieron 9 años desde la primera visita al hospital de Salamanca y ahí comenzó el ministerio de los hospitales, no solamente en Salamanca, sino en Valle y en León. Y ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, de los que hemos podido ir al hospital, ninguno tenemos idea del alcance de la palabra de Dios que ha llegado a los corazones. No sabemos. Lo vamos a saber tal vez en la eternidad cuando estemos con el Señor. Pero nosotros no sabemos la palabra que se ha sembrado en cada corazón, el fruto que ha dado. Por ejemplo, en la Biblia registra en el capítulo 9 de cómo Ananías, u 8, no recuerdo, cuando Ananías fue con Pablo y, y fue a predicarle, el Espíritu lo envió. Y es el único registro que se tiene de Ananías que le haya hablado de Cristo a una persona, pero esa persona fue Pablo. Si Ananías hubiera sido rebelde y no hubiera querido ir porque tenía miedo, porque Pablo era perseguidor de la iglesia, jamás hubiéramos sabido del alcance que tuvo esa persona que él le habló de la palabra. Y nosotros no tenemos ninguna imaginación, ni siquiera nos podemos llegar a imaginar el alcance de la palabra de Dios, porque su palabra jamás regresa vacía, jamás regresa vacía. Cuando le hablamos a alguien de la palabra de Dios, la palabra tarde que temprano va a surtir su efecto, porque es su promesa, que su palabra jamás regresaría vacía. Y por eso hay tanto ataque. Número cuatro, también en la congregación de Rincón de Parangueo ya se está consolidando más, fortaleciendo más y más, pero también trae muchos conflictos espirituales. Rafa y Rubí no están aquí por lo mismo, tienen que arreglar asuntos allá, ¿sí? Están enfrentando muchas luchas, incluyendo con la misma familia, ¿sí? Aunque gracias a Dios que también estaba tratando con ellos, porque desde el domingo pasado nos avisaron que no iban a estar, que tenían que arreglar algunos asuntos, pero eso nos habla también de que ya estamos entendiendo el servir al Señor, que tenemos una responsabilidad. Por eso está quedando grabado. ¿Sí me están entendiendo o no? Sí. Y número 5, sabíamos que se iba a venir todo esto y más que se va a venir, pero debemos de estar preparados. Nos debe de llevar a estar siempre orando en el Espíritu, como Pablo dice en Efesios 6:18, y también como dice Santiago, orando los unos por los otros. Siempre acuérdense. Yo en lo personal, desde el domingo pasado, cuando llegamos a la casa después de aquí, desde ahí hasta ahorita en la mañana, pues le tuve que decir a las niñas que oraran por mí y a Isabel. Yo no soy amante de tomar de esos tecitos, de esos de vitamina y todo eso. Isabel sí, sabes que también uno de esos porque me siento mal, ¿sí? Desde el domingo pasado, aunque yo sé que en lo espiritual yo me siento bien, pero en lo físico no. Pero yo tengo que ser consciente que tenemos 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, y que las tareas deben de cuidarse y no podemos descuidar ninguna. Y el diablo sabe que tú tienes 3 áreas y te va a tratar de atacar en cualquiera de las que te descuides. Sí me estoy dando a entender. Por eso les vuelvo a reiterar,
muy atentos en la palabra de hoy. Es uno de los mensajes que tienen que estar escuchando y escuchando y escuchando. Hay muchas cosas que yo tampoco entendía y que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Y esto también, lo último, esto lo digo, ay. No solo son luchas espirituales, sino también se ha venido otro tipo de luchas familiares y amenazas. Y el diablo va a usar incluso hasta la misma familia biológica para estorbar el propósito de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Por eso Jesús dijo, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijo e hija, no es digno de mí. Porque él sabía que se iban a venir luchas. Ahora, escuchen esto. La lucha es tan real, solo le digo esto, que necesitamos estar más preparados que nunca. ¿Mm? Porque hay hasta amenazas de muerte, así como lo escuchan, ¿eh? Y no es exagerado. Amenazas de muerte. Ayer Isabel tuvo que atender algunas cosas porque hay amenazas de muerte incluso entre la misma familia. Ayer, por eso mi suegra no está aquí hoy. Solo le puedo decir eso. Las cosas están fuertes y se va a venir más lucha. Pero dice la palabra que estemos preparados para cuando venga el día malo. Si no nos preparamos, a todos nos van a llegar, ¿eh? Ninguno, no porque quieras ignorar de que, ay, no, pues yo no. Aunque lo ignores o te prepares, o van a llegar. Y de ti depende cómo quieras enfrentar la lucha. ¿Sí? Amén. Ok, pues vamos a darle gracias a Dios y que nos abra el entendimiento para su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Ábrenos el entendimiento para tu palabra, Señor. Sabemos que no es fácil muchas veces el predicar, el escuchar tu voz, Señor, porque estamos llenos en la mente de tantas cosas, pero tú quieres que nos despojemos de todo pensamiento y lo llevemos cautivo a la obediencia tuya. Señor, todo cansancio, toda preocupación, toda enfermedad, todo pensamiento que no te glorifique en la mente de mis hermanos, en la mía también, lo llevamos cautivo en este momento, Señor. Y que el enemigo no venga a robar la semilla, que no ponga a dormir al pueblo, Señor. Que seas tú el que esté alerta con tus ángeles ministradores, porque están al servicio de los santos, Señor, para que tú, Señor, seas el que siembre esa palabra en tierra fértil en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le vuelvo a reiterar, si le da sueño, párese y agárrese un café. El tema no está fácil, no vamos a leer todas las escrituras, son muchísimas, pero en las que yo les pida que me ayuden a leer, Jonathan, Carlos y Patti, por favor, esos tres. Los demás, atentos. Los demás ni siquiera busquen, solo escuchen. Por eso se les van a enviar el devocional. Solo ellos tres. ¿Sí? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Ok, empezamos pues. Jonathan, Efesios 5:11 al 14. Carlos, Efesios 6:12 y hermana Patti, Juan 10:10. En lo que buscan las citas, todos nos dimos cuenta del terremoto que hubo en Turquía. Para los que no están sabidos de lo que dice la palabra, la ciudad de Éfeso estaba donde es Turquía ahorita. No es casualidad que haya sido el terremoto ahí. El Señor nos está hablando. En Mateo 24:7, específicamente cuando Jesús habló de las señales del fin, Él habló de terremotos. Todas las señales ya las estamos viendo, pero la pregunta no es si estamos o no viendo las señales, sino qué estamos haciendo después de ver las señales. Y el título de hoy es La ignorancia de los demonios y la carne. Porque muchas veces confundimos cuando tenemos un ataque y o no sabemos diferenciar si es del diablo, si son demonios o es nuestra propia carne. Pero hoy lo vamos a descubrir. Efesios 5:11 al 14, Jonathan, bien fuerte. Dios dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ponga mucha atención ahí el énfasis que hace en luz. Al final lo va a entender. El énfasis que hace en luz. Dice que
que nos preparemos y que nos despertemos para que nos alumbre la luz de Cristo. Efesios 6:12, ¿qué dice? La palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Las tres escrituras que acabamos de leer nos hablan de un mundo espiritual, ¿sí? Pero primero tenemos que entender qué son los demonios y qué es la carne. Primero empecemos con lo primero. ¿Qué son los demonios? Todos sabemos que los demonios son espíritus sin cuerpo, por eso intentan ingresar a los cuerpos. Un espíritu, para poderse manifestar, necesita un cuerpo material. Por eso la Biblia nos amonesta tanto de tener imágenes, de tener ídolos en nuestra casa, porque los demonios buscan en qué manifestarse. La palabra es muy clara. Ahora, en Marcos 5, nos damos cuenta que aún los demonios le rogaron a Jesús entrar en los cerdos. ¿Por qué le rogaron? Porque son espíritus y necesitan cuerpo, ¿sí? En Marcos 5:12 dice, y le rogaron todos los demonios, y leemos que era una legión. Imagínense, más de 6,800 demonios rogándole a Jesús que los dejara entrar a los demonios. Imagínense la cacofonía, el ruido espiritual, aunque nadie lo escuchó, pero Jesús sí. Porque todos los demonios le rogaron que los dejaran entrar en los cerdos. ¿Por qué? Porque necesitan un cuerpo para poder manifestarse. Así como el Espíritu Santo necesita un cuerpo, el tuyo, para poderse manifestar a los hombres, el diablo también necesita cuerpos para poderse manifestar y hacer de sus maldades. Necesitan cuerpos para operar en la dimensión física. Aunque son capaces también de operar desde adentro, ¿sí? Como desde afuera, como lo vimos el domingo pasado, con opresiones y posesiones. Lean la predicación del domingo pasado, los que no la han escuchado, para que puedan entender mejor esto. Ahora, los demonios y los espíritus inmundos, ellos van a tratar de engañar, de esclavizar, de atormentar, de corromper a todos los seres humanos, de corrompernos a todos, para que hagamos la voluntad de ellos, la voluntad del diablo. ¿Y la voluntad del diablo cuál es? Lo que acaba de leer la hermana en Juan 10:10. El diablo solamente vino para robar, matar y destruir. Y lo principal que van a tratar de evitar los demonios en ti y en mí es que la gente y tú reconozcamos la verdad acerca de Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos van a tratar de detener a los creyentes, a todos, con todo tipo de distracciones, incluso haciéndoles creer que las bendiciones materiales con las cuales ahorita Dios se está bendiciendo, entre comillas, que vienen de Dios. Y aunque eso implique estar separado de Dios, que ya no te congregues con frecuencia, que te estés apagando, que puedas seguir sin congregándote, que al cabo Dios está en todo lugar, que no tienes necesidad de ir a algún lugar a escuchar de Él, porque Él está en todas partes, y te va a estar engañando. Pero siempre recuerden esto, y anótenlo, grábenlo, y después que lo escuchen, vuélvanlo a reescuchar. Toda bendición que aparentemente viene de Dios y te aleja de Dios, no viene de Dios. No te engañes. Y grábense esto, es todavía más fuerte. El único que promete éxito y prosperidad, si lo adoras, es Satanás en la Biblia. Es el único. Eso lo pueden encontrar en Lucas 4, del 5 al 8. Ahora, hoy todos buscan éxito y prosperidad, riquezas, pero no el reino de Dios. No el reino de Dios. La mayoría de la gente viene a la iglesia para buscar solución a los problemas, y no es que eso esté mal, sino Dios sabe que tú tienes necesidad. ¿Ustedes creen que Dios no sepa las necesidades que tú tienes ahorita en este momento? ¿Sabe o no sabe? Él no necesita ver el noticiero, ni ver a ningún tipo para estar enterado, nada. Él sabe todo, sabe tus necesidades. Pero Él enfáticamente te dice que no te preocupes de nada,
de tus necesidades, que lo busques primeramente a Él y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿O no nos dice eso en Mateo 6:33? Pero tal parece que lo entendemos al revés. Pero no es solamente culpa nuestra de la carne, sino que los demonios, escuche bien, trabajan para que los creyentes no les sirvan a Cristo. Si algo va a hacer el diablo es que tú no le sirvas a Cristo, sino que busques lo tuyo propio, que ganes todo el mundo, aunque pierdas tu alma, como Jesús lo dijo en Marcos 8:36. Y los demonios utilizan todo tipo de engaños y van a utilizar todos los recursos del mundo para hacerlo. La pregunta es esta: ¿por qué van a utilizar todos los recursos del mundo para engañar? Por una razón poderosa que nos dice la palabra. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:30. Y Pablo dice que es el príncipe de la potestad del aire y opera a través de los hijos de desobediencia. En Efesios 2:2. Cuando tú y yo estamos en desobediencia a la palabra de Dios, no te engañes creyendo que es el Espíritu el que te está guiando. El que te está guiando es el diablo, porque él guía y maneja y opera en los hijos de desobediencia. ¿Me estoy explicando o no? Dígame sí o no. ¿Sí? Ahora, ¿para qué lo hace? Pues para que ames al mundo más que a él. Para eso lo hace. Y que olvidemos lo que dice la palabra en 1 de Timoteo 6:7. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Y nada es nada. Pero él te engaña para que tu mente esté ocupada en otras cosas. Y es solo una parte de cómo los demonios intentan frustrar los propósitos de Dios en los creyentes, para que no vivan una vida de propósito eterno, sino pensando en lo terrenal, en el éxito, la prosperidad, el bienestar y todo. Y no es que sea malo. Volvemos a lo mismo. Leamos bien lo que Jesús dice en Mateo 6. Dice que Él sabe que tienes necesidad de todas estas cosas, pero que lo pongas a Él primero. Pero eso es lo que el diablo nos ha cegado en eso. Ahora, ¿para qué lo hace? Ahora sí, Jonathan, lee 2 de Corintios 4:18. Mire lo que dice, 2 de Corintios 4:18. ¿Qué dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y parece que lo entendemos al revés, ¿no? Parece que nos dice, pongan su mirada en las cosas que se ven, no en las eternas. Como que lo entendemos al revés. La gran mayoría, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Sí. La palabra es para todos, empezando con el que la está hablando, ¿sí? Parece que los creyentes lo entendemos al revés. ¿Cuál es la solución a todo esto? La liberación. La liberación. Porque todo eso es parte de lo espiritual, lo demoníaco. Ahora, pero, número 2, ¿cómo lidiamos, cómo luchamos entonces con la carne? ¿Por qué ahora todo se enfoca en la carne? Todo se ve como problema psicológico, psiquiátrico, médico, pero no vemos el fondo, la raíz espiritual. ¿Por qué sucede eso? Necesitamos primero, antes que nada, saber, a través de la Biblia, cómo es que los impulsos de la carne se activaron. ¿Dónde empezó todo eso? ¿Dónde empezó la carne a ganar ese poder de dominio sobre nosotros? En Génesis 3, habla cuando Adán y Eva dice que escucharon la voz de Satanás, las mentiras de Satanás, y ellos le creyeron las mentiras y vieron que el árbol era agradable a los ojos, bueno para comer y bueno para obtener sabiduría. Les llamó la atención el conocimiento del bien y del mal. Se activaron los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no viene del Padre, sino del mundo. ¿Qué dice Primera de Juan 2:16, Carlos? Primera de Juan 2:16. Y hermana Patti, lea Primera de Pedro 2:1. Váyala buscando. Pongan mucha atención aquí,
Por eso el diablo, él sabe que si te lanza una carnada con un éxito del mundo, donde te prometa éxito y prosperidad, te va a apartar. ¿Dónde están los que deberían de estar hoy aquí? Que ya conocen la palabra y que no son creyentes de un día, de un mes, sino de años. ¿Dónde están? Les importa más, vuelvo a repetir, trabajo, negocio, diversiones, lo que sea, antes que venir a nutrirse de la palabra. ¿Pero por qué? Mire lo que dice Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, Todo lo que hay en el mundo, ponga atención lo que dice, todo lo que hay en el mundo, y todo es, todo. a ver otra vez, Carlos, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde viene? Del mundo. Y el mundo está ¿bajo qué dice? Bajo el maligno. Todo el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra. Satanás es el príncipe de este mundo. Y si te está engañando con las cosas del mundo, te pregunto, entonces, ¿quién te está engañando? ¿Quién te está engañando? Así de claro. Por eso Pedro advierte, mire lo que dice, Primera de Pedro 2:11. 2:1, perdón, Primera de Pedro 2:1, o 2:11, perdón. Primera de Pedro 2:11, perdón. ¿Qué dice? Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra qué batallan? Contra el alma. Nuestra lucha es contra el alma. Porque al diablo lo que le importa es tu alma. Tu cuerpo no, es tu alma. Tu alma es la que es eterna. El cuerpo no. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero tu alma no. Y el diablo sabe que mientras más carnadas te lance con deseos de los ojos, vanagloria de la vida, del mundo, pues más te va a tener en sus manos, y más frío, más seco, más de corazón duro, menos vas a querer oír de las cosas de Dios, ¿sí? Pero hoy en día, si escuchamos la mayoría de predicaciones, de sermones, se trata de éxito y de prosperidad. Escuchen en el internet, tan solo véanlo. Vive feliz en el mundo, se les motiva a tener una vida en concordancia, de acuerdo con el mundo, teniendo amistad con el mundo, que la carne se sienta bien. Por eso la Biblia le da algunos nombres a la carne. En Romanos 7:18 se le llama la naturaleza pecaminosa. Romanos 6:6, el hombre viejo. En Romanos 7:14, el yo carnal. Y en Primera de Corintios 15:22, la naturaleza de Adán. No se preocupen anotar, por eso se las voy a enviar. Hermana Juanita, no se preocupe, al cabo Lupita hay que le pase las citas. Lo que quiero es que estén bien atentos, que no se distraigan de nada. Sí, por eso les dijimos que solamente 3 personas nos iban a ayudar a leer. No quiero que se distraigan. El diablo está, miren, no lo vemos, pero él está así, listo para robarte la palabra. Como Jesús dijo en Mateo 13. Cuando se lanza la semilla, el diablo está con los demonios, listo, presto para robar la palabra que es sembrada en los corazones. Es tiempo de que ya estemos alerta en el espíritu. Entonces, volviendo al punto, la Biblia habla del conflicto que existe entre el espíritu y la carne. Aunque ya lo hemos estudiado en los devocionales, lo vamos a seguir estudiando también aquí los domingos. Pero tenemos que tener presente diariamente que para obtener una victoria sobre la carne, tenemos que saber la diferencia cuando es espiritual y cuando es de la carne. Y ahorita lo va a entender por qué. Ahora, yo le pregunto esto. El que quiera opinar, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque demoníaco y una lucha con la carne? Así, en palabras sencillas, como usted lo entienda. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque demoníaco y una lucha en la carne? Escuche bien esto, para que sepa diferenciar. Cuando una conducta pecaminosa que tú sabes que tienes, cuando tienes un hábito y tienes un deseo carnal, cuando sabes que la solución es que mueras al yo, que no se trata de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú quieres, necesitas aprender entonces a crucificar la carne. ¿Me explico o no me explico? Ahora, morir al yo pienso, al yo siento, al yo quiero, y llevarlo
a la sujeción de Cristo. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque el primer ataque que lanza el enemigo, el campo de batalla, es la mente. Y la mente es la parte principal del alma, es la puerta principal. Si tú permites que el enemigo te tome la mente, estás perdido. ¿Sí? Por eso hay que llevarlo sujeto, morir. Y Jesús dio el ejemplo. Cuando Jesús estaba en agonía en el huerto del Getsemaní, su carne de Jesús, él quería pasar de largo, el no beber la copa de la ira de Dios. Pero él sometió su voluntad, sometió su carne a la voluntad del Padre. Mire lo que dice. A ver, Carlos, Lucas 22:42. Mire lo que Jesús dice. Él luchó con su alma, luchó con su carne, porque él no solamente era Dios, 100% Dios, sino 100% hombre. Y él sufrió, pero dice la palabra que él a través del sufrimiento aprendió la obediencia, porque sacrificó su carne, su voluntad. ¿Qué dice Lucas 22:42? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No se haga qué? Sino la tuya. Ahora le pregunto, ¿en qué parte del espíritu, del alma o del cuerpo se encuentra la voluntad? En el alma. En el alma. En el alma. ¿Cuántos de nosotros podemos orar así? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero para poder hacerlo, eso requiere morir al yo. Claro que podemos hacerlo si morimos al yo, como Jesús lo dijo. Y la única manera es tomar la cruz. Diariamente. Diariamente. Como él lo dice en Lucas 9:23. Tomar la cruz y morir. Nuestra carne, escuchen, es corrupta en sí misma. Cuando digo carne me refiero al cuerpo. Y lo será mientras estemos en este mundo. Y como la carne es corrupta, pues el alma se quiere complacer con la carne. El alma quiere un aliado. El alma quiere a alguien que le obedezca sus deseos, sus pasiones, sus lujurias, sus avaricias, sus codicias, sus idolatrías. Y necesita a alguien que ejecute lo que ella tiene de dentro de deseo. Y necesita el cuerpo, ¿sí? Necesita el cuerpo. Pero lo que no entendemos que mientras nuestra carne sea corrupta en sí misma, esté podrida, para que me vaya entendiendo, y lo va a hacer mientras estemos en este mundo, que mientras tu carne esté podrida, va a atraer demonios, moscas. Por eso a Satanás se le conoce como Belcebú, ¿sí? El príncipe de las moscas. Mientras tu carne esté podrida. Así como un cadáver atrae a los buitres y la carne podrida a las moscas, nuestra carne atrae también demonios si no está sujeta a Cristo, si no morimos. Y lo grave es que cuando se le permite a la carne gobernar, de manera que la naturaleza pecaminosa tome el trono, el gobierno, para satisfacer sus deseos, ese estilo de vida, que aparentemente es bueno, produce pecado, complacencia. ¿Qué tiene? Al cabo Dios sabe que no estoy haciendo nada malo. No, lo peor que estás haciendo es que ya no te congregas como lo hacías antes, que estás apagando tu hambre y tu deseo de Dios, que ya no escuchas a Dios, ya no buscas de Dios. Oyes, cualquier gente se hace famosa subiendo tonterías en TikTok o en cualquier cosa. Buscan fama, buscan éxito, buscan eso. Pero ¿quién busca de Dios? No hay quien busque a Dios, dice la palabra. ¿Sí? Ustedes sabían que antes, y lo pueden ver buscándolo en el internet, que antes del terremoto de Turquía, 15 días antes, ejecutaron a 24 misioneros cristianos en la plaza pública. ¿Lo sabían? Pero no sabemos de eso porque no nos interesa lo que pasa. No estamos enterados. Busquen en la voz de los mártires o busquen qué sucedió 15 días antes del terremoto en Turquía y van a ver ahí lo que aparece. Pero búsquenlo en páginas cristianas. Si la busquen en el mundo no va a salir nada. Tenemos que estar preparados para lo que el Señor nos está hablando. Pero mientras tú estés enfocado en el mundo,
tu estilo de vida va a producir pecado, complacencia y más deseos de placeres mundanos. No vas a tener llenadera, como decía mi abuelita, los cuales los deseos son temporales y llevan a la muerte, y no solo física, sino eterna. Pero entonces, ¿cuál es el remedio para la carne y la cura para los demonios? Para la carne es crucificarla diariamente. ¿Cuándo? Como Jesús lo dijo en Lucas 9:23, y dejar que sea Cristo el que vive en nosotros, como Pablo lo dice en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, muy atentos aquí. Para aquellos que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa, el consejo de la palabra de Dios es que tenemos que crucificar la carne, morir al yo pienso, al yo siento y al yo quiero. No es como tú piensas, como tú sientes y como tú quieres, sino es como dice la palabra. Ni siquiera como digo yo, es como dice la palabra. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí? Ahora, escuchen esto. Para aquellos que viven de acuerdo con la naturaleza pecaminosa, el consejo de la palabra es crucificar la carne. Y eso puede ser efectivo a la hora de seguir el consejo que nos da el Espíritu Santo. Pero cuando hay demonios involucrados, se necesita algo más. No solo crucificar tu carne, se necesita algo más. Por eso tenemos que ir a la raíz. Los demonios no pueden ser aconsejados, adoctrinados, deben ser expulsados. Y muchas veces lo que sucede en la iglesia es que se le trata de dar consejería al que anda en pecado, al que anda mal. No hagas esto, no hagas aquello, no tomes esto, no tomas acá, no comas aquí, no comas acá. Y pensamos que a través de reglas vamos a corregir la conducta de la gente. Y no es así. Mientras ese demonio no sea expulsado, vas a seguir igual. ¿Sí entienden? No se puede tratar igual a la carne que a los demonios. El mismo Jesucristo, lo acabamos de ver, él crucificó su carne. Es más, literalmente crucificó su carne. ¿Qué fue lo que colgó en la cruz? ¿Su alma o su espíritu o su carne? Visiblemente fue su carne, pero también sacrificó su alma y también su espíritu, como ya lo hemos visto. Pero visiblemente fue la carne. A lo largo del ministerio de Jesús, lo primero que empezó Jesús en su ministerio fue a echar demonios. En Marcos 1:23, lo primero que hizo cuando entró en la sinagoga fue expulsar demonios, a manifestar un mundo espiritual que la gente de ese tiempo tenía conocimiento, pero no de la manera en que Jesús lo reveló. Pero nos hemos ido apartando poco a poco de ese evangelio del reino de Jesús y lo hemos ido humanizando. ¿Cuántas predicaciones, bueno, si es que escuchan o ven a través de Facebook o cualquier red, ustedes escuchan que se hable de un mundo espiritual? Rara vez. Y se habla por encima solamente. Jesucristo, cuando Él vino, lo dijimos el domingo pasado, Él enseñó 4 facetas de su ministerio. En Mateo 4:23 y 24. Él enseñó, predicó, sanó enfermos y expulsó demonios. 4 cosas. Hoy en día en la iglesia se enseña mucho, se predica mucho, se ora a veces por los enfermos, pero ¿cuántas veces escuchas tú que un pastor o un ministro, y yo me pongo en la brecha, ¿cuántos de aquí están oprimidos o se sienten oprimidos por el diablo? Pasen para orar por liberación por ustedes, porque tenemos miedo de la reputación. ¿Qué van a decir si paso adelante? ¿Qué van a pensar de mí? Uy, no. Y seguimos atrapados con los deseos del mundo. Les vuelvo a preguntar, ¿dónde están los que deberían de estar aquí? ¿Dónde están? Complaciendo al mundo. No es que está trabajando, complaciendo al mundo. No es que le tiene que ayudar a su esposo, complaciendo al mundo. Que su esposo no se puede buscar otro ayudante, que si la esposa venga aquí. El que tenga oídos para oír, oiga. Y si la sintió directa, pues la fue directa. Pero ya es tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Ya no podemos seguir igual. Ya es tiempo de cambiar. Ahora, ¿por qué sucede lo contrario hoy en día? Pues tal vez por ignorancia espiritual, porque sin saberlo, tal vez
no conozcan o no sepamos o no se nos enseñe acerca del mundo espiritual. Y se está actuando al revés. O sea, se trata de echar fuera la carne y de crucificar a los demonios, haciendo lo contrario. Un demonio no se puede crucificar. Un demonio se echa fuera. A la carne no la puedes echar fuera. Debes crucificarla. Diferente. Diferente. Pero eso jamás va a funcionar si seguimos haciendo los métodos o el método que la palabra nos dice incorrectamente. Vas a seguir amando los placeres. Desde el sábado el diablo te va a estar preparando para que al día siguiente no tengas deseos de venir a la iglesia. Y es lo que hace. Ahora, cuando se le dan consejos a los demonios, ellos creen. Tú puedes aconsejar a un demonio y él te puede creer. Y tiemblan, pero no obedecen. Como dice Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Y lo único que se logra cuando se le da consejo a un demonio es que ese demonio se afirme más en la vida de la persona y lo va a usar para burlarse de ti. Es lo que va a hacer. Cuando tú le dices a alguien, no, mira, es que tú estás atrapado por los afanes del mundo, el diablo te tiene atrapado con un espíritu de avaricia, de codicia, que ya ni los domingos tienes tiempo para ir a la iglesia, te va a engañar. No, es que usted no conoce mis necesidades, usted no sabe lo que tengo que pagar, usted no sabe, y usted, claro que yo no lo sé, pero Dios sí. Y Él dice en su palabra que lo busques primeramente a Él y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿O no dice así? Entonces, ¿es mentiroso? No, el mentiroso es el diablo. Ahora, por ejemplo, para entenderlo mejor, si le dice a alguien que está bajo la influencia de un demonio en el área de la sexualidad, porque híjole, hay gente, hombres sobre todo, también mujeres, pero se ve más marcado en los hombres, que están atrapados en el área de la sexualidad y se manifiesta en los ojos ladivinosos, que en lugar de verte a la cara te ven los pulmones, ya me entendieron, ¿sí? O parecen toreros viendo a la que va pasando enfrente, o también se manifiesta en adulterio, lascivia, poner los ojos en quien no debes. Y si se le dice a alguien que está bajo la influencia de un demonio de ese tipo, de inmoralidad sexual, que se niegue a su carne, que crucifique su carne, pues la persona misma y tú mismo que trates de amonestar a ese demonio, tus esfuerzos van a ser en vano y tú mismo vas a caer presa de eso. Por eso hoy vemos tanta liviandad. Ya no hay géneros, ya no es hombre y mujer, ahora es, ¿cómo le llaman? Binaria. Ah, caray, binaria. Porque el diablo está corrompiendo todo, pero porque tenemos desconocimiento espiritual. Jesucristo dijo que cuando una de las señales antes de que Él regresara sería como en los días de Lot y como en los días de Noé. Y lo que abundaba en los días de Lot y los días de Noé era la inmoralidad sexual, los homosexuales, las lesbianas, incluso los mismos hombres querían tener relaciones con los ángeles que Dios envió a Sodoma y Gomorra. Era la inmoralidad así de ese tipo. Ahora, si se trata de crucificar la carne, ¿sí? Tú y la persona que te esté ministrando van a terminar frustrados. Y eso aplica en cualquier área, no solamente en la sexual, en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en la idolatría, en la rebeldía. Es posible que durante un periodo de tiempo puedas controlar ese impulso. No, ahora sí ya me voy a portar bien. No, ahora sí voy a sacar esa imagen que tengo en la casa. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y que por un rato la saques y luego al rato la traes de nuevo, ¿sí? Y que trates de hacerlo, tratando de dominar a la carne, o al demonio, perdón, con carne, o al revés, tratando de hacer lo que la Biblia te dice. Ahora, escuchen esto. Escuchen muy bien esto. A la carne jamás la vas a domar con reglas. Jamás la vas a dominar con reglas. Yo me puedo pasar toda la vida diciendo, es que miren, no tomen, no se pongan borrachos, no se droguen, no hagan esto, pero eso no va a servir de nada.
mientras tú no aprendas a crucificar tu carne y a echar fuera, si es un demonio que te tiene atrapado, echarlo fuera, jamás vas a poder erradicar lo que te está dominando. Vas a volver a caer. Vas a volver a caer porque el enemigo que tienes ahí no lo tienes erradicado, no lo tienes crucificado, ni lo tienes echado fuera, no lo has echado fuera. ¿Qué se debe hacer entonces? Ir a la raíz del problema. Esas personas primero deben ser libres del control demoníaco. Pero si tú le dices a una persona, como hay tanta ignorancia en el mundo espiritual, que posiblemente esté endemoniada, ¿qué crees que te va a decir? ¿Qué te va a decir? Te va a juzgar de loco, estás loco, ¿sí? Pero si tú le dices, oye, ¿tú crees en Dios? Uy, sí, yo sí creo en Dios. O sea, creemos en todo lo bueno que Dios nos pueda dar, todas las bendiciones que podamos obtener de Dios, pero no crees en la maldad de un diablo que también es espíritu, que te puede destruir, que te puede engañar. Escuchen esto. Esto es bien interesante. Si nosotros no somos libres del control demoníaco, jamás vamos a aprender a ejercer dominio propio. Lo diré de nuevo. Si no aprendemos, o si no somos libres, mejor dicho, del control demoníaco, el demonio que te domina, jamás vas a poder tener dominio propio. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque jamás vas a poder educar a un demonio, a que ya no haga lo malo, a que ya no obre maldad en ti, porque es su naturaleza. Jamás vas a poder a educar un demonio con reglas de no adulteres, ya no toques eso, ya no te emborraches, ya no comas así, no seas tragón, ya no robes, ya no mientas, ya mira, pon a Dios en primer lugar. Jamás vas a poder. Con reglas jamás vas a poder educar a un demonio, y a la carne dominarla, menos. Entonces, de nuevo, ¿cómo distinguir si estoy lidiando, si estoy luchando con la carne o con un demonio? ¿Cómo puedes darte cuenta contra lo que estás luchando? Todos tenemos luchas. ¿O quién no tiene luchas de aquí? A ver, levanta la mano. Ese ángel querubín que está aquí, que no tiene luchas con nadie, ya para mandarlo al cielo. ¿Sí? Porque todos tenemos luchas de un tipo o de otro. Todos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo distinguir contra lo que estoy luchando? Si estoy luchando contra la carne o con un demonio. Muy atentos, ¿eh? No se duerman, ni dejen que el diablo los duerma. Por lo general, escuchen esto, si se trata de un demonio, tú no vas a poder ejercer dominio propio. Lo diré de nuevo. Si se trata de un demonio, tú no vas a poder ejercer dominio propio. O sea, no importa cuánto lo intentes, tú vas a volver una y otra vez a tu círculo vicioso. Y vuelves otra vez a caer. Pasa un tiempo y otra vez, y otra vez. ¿Conocen gente así? O tal vez ustedes mismos. ¿Sí? Y vas a estar luchando contra un deseo compulsivo que supera todas tus fuerzas y tu voluntad, y aún tu propio deseo de agradar a Dios y de respetar a tu familia. Es que ya no le quiero hacer daño a mi familia. Sí, y tal vez has orado, has ayunado, y no lo dudo, pero sigues cayendo en ese mismo pecado. Sigues cayendo en lo mismo. O tal vez conoces a alguien así. O es muy probable que estés lidiando con un demonio que ha encontrado una entrada en tu vida para oprimir esa área que no le has entregado a Dios. Pero lo desconoces. Los demonios entran en la vida de una persona cuando los muros espirituales de protección están descuidados. Lo diré otra vez. Los demonios entran a oprimir o a poseer a una persona cuando los muros espirituales de protección están descuidados, derribados. Jesús lo dijo mejor. A ver, Johnny, Mateo 12, 43 al 45, y hermana Pati, busque Proverbios 16, 32. Mire lo que dice Jesús. ¿Quién mejor
para explicar lo que el maestro de maestros. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta Hasta ahí, mala generación. hasta el 45. ¿Sí se dan cuenta? Jesús, él está hablando de que cuando salen los espíritus inmundos, los demonios de la persona, ellos regresan. Pero si la encuentran derribada, limpia, o sea, sin muros, limpia, barrida y adornada, pero no le has metido nada de la palabra, nada, ni tienes llena, pues tu estado va a ser peor. ¿Conocen gente así? Que tú dices, híjole, este cuate, allá, y lo digo así, sin decir nombre, pero ustedes conocen a alguien que hace años venía aquí y canta muy bonito, toca todos los instrumentos, que yo sepa, toca muchos instrumentos. Venía con nosotros de vez en cuando, es de por allá, es un jovencito, ¿sí? Ahora lo es. Van 2 veces que yo lo veo últimamente, camina como zombie. El estado de esa persona dice que viene a ser peor, porque nunca se preocupó de levantar muros de protección. Y como no hay consecuencias inmediatas, pues la gente sigue y no me pasó nada. Tengo un mes que ni me paro en la iglesia, pero tú ya sabes lo que dice la palabra, ya no eres un ignorante, ya lo haces con conocimiento de causa, ya estás pecando deliberadamente. ¿Crees que no va a haber consecuencias? Claro que sí, no te engañes. Proverbios 16:32, escuche. Mejor es el que tarda en hallarse que el fuerte, que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando la muralla de protección de nuestro espíritu está derribada, estamos indefensos. La oración, el ayuno, el negarse a uno mismo, muchas veces todas esas acciones tratan solamente con las ramas. Se te mueve una cazuela en la casa y Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, Padre nuestro, y piensas ahí, sí. Lo hacemos métodos de liberación. Ay, pon la Biblia, abre la Biblia en el Salmo 91, ponla abierta en la sala para que se vayan los demonios. No, así no es con amuletos. Las murallas están derribadas, estamos indefensos. Muchas veces tratamos solamente con las ramas, pero no con la raíz. O sea, tratamos toda la vida con las telarañas, pero jamás matamos la araña. ¿Qué hacer entonces? Número 1, reconocer que la liberación es parte de la obra terminada de la cruz y de la resurrección. Aquí empieza lo bueno. Jonathan, Efesios 2, 5 al 6, y hermana Pati vaya buscando Colosenses 2, 13 al 15. Aquí empieza lo bueno. Escuchen bien. Empieza la parte espiritual, la que nos va a hacer libres. Efesios 2, 5 al 6. ¿Qué dice? ¿Qué hacer? Primero tienes que reconocer que la liberación es parte de la obra terminada de la cruz y de la resurrección. Efesios 2, 5 al 6, Johnny. Dios, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Aquí habla de un presente perfecto. Dice que ya nos resucitó, que ya nos dio vida, que estamos sentados con Cristo. Dice que ya lo hizo, no que lo va a hacer. Ya lo hizo, está hablando de un presente perfecto. Y la liberación es parte de la obra terminada de la cruz y de la resurrección, donde Jesús ya conquistó y ganó la guerra contra el pecado, la enfermedad, la muerte, y además exhibió, avergonzó, derrotó a los demonios. ¿Qué dice Colosenses 2, 13 al 15?
Todo eso ya lo hizo en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de un medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero entonces, si Jesús ya lo hizo, ¿por qué entonces, si decimos que somos creyentes, por qué seguimos batallando con todo lo que dice que ya conquistó? Si dice que ya te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, si dice que estás ahora vivo con Cristo, es más, que ya resucitaste con Él y que estás sentado en los lugares celestiales, pero entonces, ¿por qué sigues así, cautivo? ¿Por qué? ¿Por qué sigues así? Más frío que un esquimal. ¿Mm? Si todo lo que necesitamos hacer es apropiarnos de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Escuchen aquí, en Mateo 15, pongan atención aquí, en Mateo 15, una mujer cananea extranjera que no era judía, acudió, fue a ver a Jesús para que liberara a su hija que estaba endemoniada. Y es interesante aquí que Jesús comparó la liberación como un alimento diario. Escúchelo bien, ¿como un alimento qué? Diario. Y lo llamó el pan de los hijos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pan. Si yo pudiera comer pan todos los días, comía pan todos los días. ¿Sí? Y no me como una piecita, me como... ¿sí? ¿Qué dice Mateo 15, 26, Johnny? Ponga atención en esa escritura, ¿eh? Mateo 15, 26. Y ese término se refiere a la alimentación diaria de una familia. ¿Qué dice, Johnny? Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Está hablando de la liberación, porque la mujer le estaba diciendo, libera a mi hija. Dijo, no, ¿cómo crees que le voy a quitar el pan a este que necesita ser liberado y dárselo a tu hija? ¿Sí? Porque Jesús dice que es para los hijos. ¿Tú y yo qué somos entonces? ¿No somos hijos de Dios? Pues entonces es para ti, pero ¿por qué sigues cautivo? ¿Por qué? Pues porque no has sido libre, simple. Si tú eres un hijo de Dios que ha creído en Cristo y lo has recibido en tu corazón como su Señor y Salvador, pero no ves los frutos, necesitas liberación. Simple y llanamente. ¿Mm? Todo lo que tienes que hacer es tomar el pan que Cristo te ofrece, como Él dice aquí. Pero si tú luchas con miedos, con ansiedades, con iras, con resentimientos, con amargura, con odio, con celos, depresión o cualquier adicción o vicio, tú puedes ser libre de esas cargas. Tú puedes ser libre. Si te encuentras con ataduras en el área de tu lengua, que hablas como dragón, como... algunos hablan peor que carretoneros, ¿sí? Con perdón de los carretoneros. Hablan como dragones, mienten, difaman, hablan chismes, blasfeman. Pero hoy puedes arrepentirte verdaderamente y recibir liberación. Si tú de continuo caes en la inmoralidad sexual, pornografía, y ahora con los celulares ni se diga, adulterio, fornicación, masturbación, lascivia y cualquier otro vicio, puedes ser libre. Si estás esclavizado con apetitos incontrolables, si luchas con adicciones, alcohol, nicotina, medicamentos, tú puedes tomar de este pan de los hijos que está hablando aquí Jesús en Mateo 15, 26, porque la liberación es el pan de los hijos. Es para ti. Es un beneficio que Cristo trajo. Pero escuchen esto es muy importante, que entiendan esto. Dios te va a liberar de los enemigos, no de amigos. ¿De qué te va a liberar? De enemigos, no de amigos. ¿Qué quiere decir? Que sin un verdadero arrepentimiento, tú jamás vas a poder ser libre. Porque mientras no te arrepientas de eso que tienes como hábito ya, mientras lo tengas como amigo, el Señor no te va a liberar, Él va a respetar tu decisión.
mientras no aborrezcas esa parte que te domina, que te controla, Dios no te va a liberar. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Ahora, tiene que haber un deseo voluntario de ser libre. Mucha gente pide ser libre, pero no están dispuestos a dejar sus viejos hábitos. Quieren ser libres, pero no quieren dejar sus viejos hábitos. Piensan que si otro ora por ellos, ore por mí para ser libre, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pero mientras acá tienes bien agarrado el hábito, ore por mí, pero no lo quieres dejar libre. Quieres que otro haga la parte por ti. Piensan que si otro ora por ellos van a ser libres. No, así no es. El arrepentimiento no es una emoción, es un cambio de mentalidad, donde tú de verdad estés dispuesto a cambiar. Es una decisión voluntaria de dejar de pecar y comenzar a obedecer a Dios. No es magia, es obediencia. ¿Qué significa? Significa darle la espalda al pecado, a la maldad, a los deseos de la carne, a las actitudes mundanas y todo aquello que desagrada a Dios. El arrepentimiento incluye que tomemos una decisión de someternos a Dios sin reservas, creyendo que es lo correcto. Ahora, si tú te arrepientes de tus pensamientos y prácticas pecaminosas y dejas tus hábitos ocultos que tú sabes que tienes, Dios te puede hacer libre. Pero si tú no estás dispuesto a dejarlos, Dios no te va a hacer libre. La decisión es personal, al igual que la salvación. Dios jamás va a manipular la voluntad del ser humano. Jamás. Jamás. Ahora, muy atentos, Aquí viene el corazón del mensaje. Aguántenme esto. Yo sabía que iba a estar largo, se los dije. Aquí viene el corazón del mensaje. Muy atentos, no se pierdan ni se duerman. Número 2. Jesucristo trajo el reino de Dios y el ministerio de la liberación, de echar fuera demonios. Y antes de que Jesús viniera a la tierra, en la Biblia, jamás vas a encontrar a nadie que echara demonios antes de Jesús. Jamás. Cuando Jesús vino, lo primero que hizo fue echar demonios. En el Antiguo Testamento jamás nadie echó fuera un demonio. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra y confrontó el reino de las tinieblas, ¿qué decían los demonios? A ver, Jonathan, Mateo 8:29. ¿Qué decían los demonios? Porque los demonios sabían que les había llegado la hora. Híjole, ahora sí. ¿Qué decían los demonios? Mateo 8:29. Y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, pongan mucha atención. Les dije que este es el corazón del mensaje. No se distraigan. Aquí viene el corazón. Muy atentos. ¿Qué veían los demonios en Jesús? ¿Por qué Jesús los callaba? ¿Por qué Jesús es el único en la Biblia que le pregunta a un demonio su nombre? ¿Y por qué hoy, en lugar de echar fuera los demonios, se les entrevista? ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuántos son? Y he visto, y también he visto las arrastradas que les dan. Ayer estaba hablando con un pastor y le decía, hablando de estos temas, porque dice que han visto, hablando específicamente, se los voy a decir, con mi papá. En el centro de rehabilitación el año pasado, ¿saben cuánta gente bautizaron? Escuche bien, ¿Cuánta gente creen que bautizaron el año pasado en los 5 centros de rehabilitación? El año pasado. Cerca de 2,000 personas bautizaron. Pero ¿saben cuántos regresaron para atrás? Otra vez, después de que ya salieron y que según ya cumplieron, y el 94% volvieron a reincidir. ¿Por qué? Pues porque no se les enseña acerca del mundo espiritual. Se les enseña de que pueden cambiar sus hábitos de drogadicción, de alcoholismo con reglas. Es espiritual tu problema. ¿Sí me están entendiendo o no?
Ahora, primero comencemos con el hecho, volviendo a Jesús, de que Jesucristo, Él podía echar fuera demonios, incluso antes de haber ido a la cruz. Antes de morir en la cruz, Él echaba fuera demonios. Y derrotó a Satanás. ¿Por qué? Porque el reino de Dios había llegado junto con Él. Les vuelvo a repetir, como que no me captaron. Jesús podía echar demonios y aún así confrontarse con Satanás, como lo hizo en Mateo 4, del 1 al 11, porque el reino de Dios, la autoridad del reino, había sido delegada en él. Y él tenía autoridad. Estoy hablando de que él tenía autoridad cuando él vino. Claro que la sigue teniendo, es Dios. Pero entiéndame el punto. Tenía autoridad, por eso podía echar fuera demonios. Ahora, lo que el reino le dio a Jesús, aún antes de ir a la cruz, esto es alimento sólido, fue ejercer autoridad sobre los demonios. Y por lo mismo, como él tenía esa autoridad, él podía delegar esa autoridad aún sobre los discípulos, aunque fueran pecadores, porque les daba autoridad. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Es como darle un documento legal y decirle, tú puedes echar fuera. ¿Cómo se comprueba eso? Por ejemplo, en Mateo 10:1, ahí da el nombre de los discípulos y da el nombre de Judas. A Judas le dio autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Pero ¿cómo? Si Judas después lo traicionó y lo vendió. ¿Cómo es posible que Judas predicara, orara por los enfermos y echara fuera demonios? ¿Por qué? ¿Qué le dio? A ver, Jonathan, Mateo 10:1, hermana Patti, busque Hechos 1:8. Pónganse muy atentos, esta es la parte central del mensaje, el corazón. Si entienden esto, y espérense para ahorita, para la cereza del pastel. Nos va a empoderar el Señor, si tú quieres. Pero te puedes ir igual como viniste, o peor, si te estás durmiendo. Miren lo que dice Mateo 10:1. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Autoridad. Ahí la dejamos, hasta ahí, Jonathan. ¿Qué les dio? Autoridad. Les dio autoridad. Pero ¿cómo el que les dio autoridad antes de ir a la cruz para echar fuera demonios? Si no había muerto todavía en la cruz. Y esa autoridad se la dio también a Judas. ¿Cómo? Por eso no te asombres de alguien que diga, uy, viera cómo el Señor lo usa, echa fuera demonios. Tal vez sea un Judas disfrazado, que no ha nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:23, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Sí me están entendiendo? No es lo mismo autoridad que poder. Caray, mire lo que dice Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Poder. El poder lo da el Espíritu Santo, ¿sí? En Mateo 10, hasta ahí nada más. En Mateo 10, la cita que leyó Jonathan, aún Judas recibió autoridad, pero en Hechos 1 ya no estaba Judas, porque el Espíritu Santo no se derrama en carne pecadora. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron o no entendieron? Cuando Jesús resucitó de la muerte, luego de morir en la cruz, no solo aplacó la ira de Dios y pagó por nuestros pecados, sino que despojó a Satanás y a sus demonios de todo poder y autoridad, como leyó la hermana Patti en Colosenses 2:13-15. ¿De qué los despojó? Del poder y la autoridad sobre nosotros. Porque si los demonios hubieran sabido lo que iba a suceder en la cruz, jamás hubieran crucificado a Jesús. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿los demonios estaban detrás de la crucifixión de Cristo? Claro que sí. Miren lo que dice 1 Corintios 2:6-8. Jonathan, 1 Corintios 2:6-8. Y hermana Patti, busque Mateo 28:5. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo y de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios,
del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. No hubieran crucificado. En otras versiones dice que las potestades de este mundo no hubieran crucificado a Jesucristo. ¿Y qué dice también ahí en Mateo 28:5? Mire cómo se les empieza a revelar algo acerca de la crucifixión. Entiendan bien esto antes de que lo lea. Hay algo interesante aquí. ¿Qué es lo que los demonios ignoraron, desconocieron? Lo que Cristo consiguió cuando fue crucificado. Por eso dice, si hubieran sabido, parafraseando, lo que iba a suceder cuando lo crucificaron, no lo hubieran crucificado. Porque les iba a arrebatar el poder y la autoridad. Incluso después de que Jesús resucitó, ¿cuál fue el énfasis? Mire lo que el ángel les dijo a las mujeres que fueron a la tumba. En Mateo 28:5, ¿qué les dijo? Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿El que fue qué? Crucificado. A la carne se le crucifica. Nosotros tenemos que aprender a ir a la cruz diariamente, a estar crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. De otra manera, jamás vas a dominar la carne. Siempre te van a ganar los argumentos. No, es que usted no sabe lo que estoy pasando. No, es que usted no sabe. No, yo no sé. La palabra lo dice. Mientras no crucifiques tú yo pienso, tú yo siento, tú yo quiero. No, es que yo quiero salir de deuda. No, es que por eso estoy trabajando. No, es que... Y nos llenamos de argumentos como loros. Pero no crucificamos la carne. A partir de ese momento se hace tanto énfasis en la crucifixión. ¿Por qué se hace tanto énfasis en la crucifixión? Porque mientras tú y yo estemos en este cuerpo pecador, diariamente lo tienes que llevar a la cruz. No es de una acción y ya. Pero ¿por qué en la iglesia en general ya no se predica de Cristo crucificado? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? A ver, Jonathan, 1 Corintios 1:23 y hermana Patti, 1 Corintios 2:2. Sí, se nos fue nuestro otro lector. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto le resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. A Cristo crucificado. ¿Y qué dice 1 Corintios 2:2? Pues me propongo no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, ¿qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Que nosotros ¿estamos qué? ¿Estamos qué? Ya ven, ni se la saben. Crucificados. ¿Sí? ¿Por qué los Gálatas, en el libro de los Gálatas, volvieron a la carne, a las reglas? Así como hacen hoy en día los que se creen judíos y que ya guardan el sábado. Shalom, shalom, Yeshua, Yeshua. ¿Por qué olvidaron la base del cristianismo? Porque olvidaron al Cristo crucificado. ¿Qué les dice Pablo en Gálatas 3:1, Jonathan? Gálatas 3:1, hermana, busque Gálatas 5:24. Gálatas 3:1, mire, ¿por qué vuelven a los rudimentos? Por eso hoy en día encontramos tantos neojudaizantes. Shalom, hermanos, shalom, shalom. Porque vuelven a las reglas, a los rudimentos. Porque olvidaron al Cristo crucificado. ¿Qué dice Gálatas 3:1? Gálatas, duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. ¿A Jesucristo qué? Crucificado. Por eso los Shalom, Yeshua, los judíos están esperando a un Mesías, porque ellos no creen que Jesús, el que vino, era el Mesías, porque nunca, menos van a creer que fue crucificado. Por eso no confundan cuando son tentados por la carne y atacados por demonios. ¿Qué se hace con la carne? A la carne no la puedes dominar. Tienes que crucificarla. A un demonio no lo puedes educar. Tienes que echarlo fuera. Primero, con la carne, ¿qué hacer, hermana? Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne
Los que son de Cristo han crucificado la carne. Si tú no eres de Cristo, pues no vas a crucificar nada. Vas a seguir viviendo en tus deleites de la carne. No, es que tú no sabes, Alfredo, lo que estoy pasando, Alfredo. Sí, sí sé que tu carne es la que te domina y que no la quieres crucificar. ¿Sí me explico o no me explico? Mientras los que se dicen creyentes o los que nos decimos creyentes no aprendamos la importancia del mundo espiritual, de lo que sucedió en la cruz cuando Cristo fue crucificado y que no se ha revelado en nuestro espíritu por medio de la intuición, es lo que vamos a ver el martes. Muy atentos. Si no entienden esto, no van a entender nada el martes. ¿Sí? Por medio de la intuición que ya estamos crucificados con Cristo, no vamos a poder entender que el mundo y sus deseos ya están crucificados. ¿Qué dice Jonathan otra vez? Gálatas 6:14. Carlos ve buscando Hechos 19, 13 al 16. Y hermana Pati vaya buscando Mateo 28, 18 al 20. Para irnos más rápido, ¿eh? Hoy va a estar larguito. Faltan todavía unos 10 minutos más. Así es de que va a ser un seminario y por eso se las voy a enviar en cuanto se termine. Para que ya la tengan y la escuchen, la reescuchen. Tienen hoy y mañana para que estén afiladitos como espada para el martes, para que entiendan. ¿Qué dice Jonathan? Gálatas 6:14. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Sencillo. Entonces, ¿por qué te sigues afanando con lo del mundo? ¿Sí? Grábense esta frase. Los demonios, esta está interesante. Los demonios no aborrecen la cruz. Escúchelo bien. Aborrecen a los crucificados. Diferente. Los demonios no aborrecen la cruz. Aborrecen a los crucificados. Tú puedes tener símbolos, imágenes de la cruz en tu casa y cuando se muevan las cazuelas, ¡ay, cruz, cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y que venga el niñito Jesús! Pero el diablo no se va a ir. Se va a reír de ti, hasta con la misma cruz te va a dar. Ellos no aborrecen la cruz, aborrecen a los que están crucificados. Ellos no obedecen símbolos ni imágenes, ¿sí? No es de como te enseñaron de niño, ay, que se vaya el diablo y que venga el niñito Jesús. Cruz, cruz. ¿Cuál cruz? ¿Mm? Los demonios conocen y saben quién está crucificado y quién no. Ellos saben quién tiene el poder para echarlos fuera y quién está verdaderamente crucificado y quién no. Miren esta escritura. A ver, Carlos, lee así como lees tú, pero bien fuerte. Mire esta escritura. Hechos 19, 13 al 16. Cuando alguien que se siente muy espiritual, yo soy cristiano y tengo poder para echar demonios. ¿De verdad? Ah, mire lo que pasa. Hechos 19, 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Escuchen. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Ustedes quiénes son? Sabemos quién es Jesús, el que murió en la cruz. Sabemos quién es Pablo, el que dice en Gálatas 2:20 que él está crucificado con Cristo. ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué? ¿Qué te crees, Juan Camaney? Por eso, si les contara de las experiencias que me han tocado vivir. Pastores avergonzados por demonios. Dios no puede ser burlado y los demonios no pueden ser engañados. Ellos son los maestros del engaño. Cuando Cristo fue crucificado, Él desarmó, derrotó a Satanás y a sus demonios. Y Cristo le dio poder y autoridad a la iglesia. Mire lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jonathan lee Marcos 16, del 16 al 20. Escuche esto. Aquí es donde hemos hecho un parteaguas, porque la gran mayoría, más del 90% de los cristianos, solamente se enfocan en una parte de la gran comisión, en esta que va a leer la hermana, Mateo 28, 18 al 20, pero olvidan la parte espiritual, que también es parte de la gran comisión, la que va a leer Jonathan. Fíjese, Mateo 28, 18 al 20, fuerte. Jesús se acercó y les habló diciendo:
hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí habla de que ya se le dio poder y autoridad. Las dos, no solo autoridad como vimos, poder y autoridad. Y él a quien quiere la da. Pero hasta ahí se queda, porque no leemos lo que dice. A ver, Jonathan, ¿qué dice Marcos 16, 16 al 20? ¿De qué te sirve tener el poder y la autoridad si no lo ejerces? El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, Escuche. hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuál es el requisito para que puedas tú ejercer ese poder y esa autoridad espiritual? Que de verdad hayas creído, que de verdad hayas nacido de nuevo, que de verdad te hayas bautizado, que hayas sepultado al viejo hombre. Entonces, ahora sí, pero hay mucho pecador remojado que solamente se bautizó de ahí y siguen viviendo igual. Tienen 20, 30 años y siguen igual o peor. Porque solamente se nos enseña la parte teórica, pero no la espiritual. Ahora entiendan muy bien esto. El que tú tengas poder espiritual no significa que ahora eres Superman o eres la Mujer Maravilla, porque el diablo también puede hacer milagros. Y recuerden lo que leímos en Mateo 10:1, la autoridad. Jesús le dio autoridad a una Judas, pero Judas después fue poseído por Satanás. Satanás entró en él. Pero ¿cómo es posible que antes hubiera echado fuera demonios? Porque el que tú hagas señales milagrosas no es señal de que estés bien con Dios. Jesucristo lo habló muy claramente en Mateo 7:23. No todo el que me dice Señor, Señor, porque en aquel día me dirán en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Porque lo están haciendo con el poder del príncipe de este mundo, de este siglo. ¿Por qué? Porque él ejerce su poder en los hijos de desobediencia también, como dice Efesios 2:2. Ahora, esta es la parte que yo quería llegar. Perdón, les dije que me iba a tardar. 5 minutos, denme más. Llévense esto en su corazón. Llévense esto en su corazón. Esta es la parte, si no me entendieron nada de lo que dije, que espero que lo entiendan después de que vuelvan a reescuchar, llévense esto en su corazón, para que se motiven a buscar más del Señor y que ya no se dejen atrapar por los deseos mundanos del mundo. Hay sentidos, escúchelo bien, hay sentidos espirituales, al igual que físicos, pero que no todos pueden discernir. Sentidos como el ver, el oír, el oler, el gustar, el tocar. Pablo dice, en Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez a través de los sentidos espirituales, pero los que los ejercitan esos sentidos espirituales. O sea que diariamente, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, tú vas ejercitando esos sentidos espirituales y te haces más sensible al mundo espiritual. Hay sentidos físicos y hay sentidos espirituales. Y el mundo espiritual es aún más real que el material, porque es eterno. Y todo lo que vemos fue creado de lo que no se ve. Ahora, hablando de sentidos espirituales, ¿qué cosas son las que perciben los demonios a través de los sentidos y que tú puedes percibir también en los que son verdaderamente nacidos de nuevo, genuinos creyentes? Hay señales que los demonios ven en ti. Escuche esto. Número 1, los demonios lo que ven en ti es, número 1, el que estés verdaderamente crucificado con Cristo, como Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la fe, la vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea,
que lleves verdaderamente tu cruz para crucificar tu carne y hacer morir al yo. Como dice Jesús en Lucas 9:23, que tomes diariamente tu cruz para que mueras al yo. Los demonios ven si llevas o no llevas la cruz, si estás o no crucificado. ¿Para qué? Para que no huelas a carne podrida. Y el diablo, que anda como león rugiente, ¿qué comen los leones? Carne. ¿Y? Para que no encuentre motivos para devorarte. Como dice Pedro en primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando un punto débil en ti para comerte. Y pongan mucha atención en estas cosas. Número 2, cuando tú y yo nos ofrecemos en cuerpo, en sacrificio vivo para Dios, como dice Romanos 12:1, que ahora nosotros somos los que nos ofrecemos en el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros somos olor fragante de un sacrificio agradable a Dios. Y eso en el mundo espiritual se percibe. En el Antiguo Testamento, el pueblo ofrecía animales y era un olor agradable a los sentidos del Señor. Eran animales que se ofrecían en olor agradable. Y hoy, como ya no es con animales, es a través de alabanza y adoración que sube ese olor agradable cuando le cantas, cuando le adoras. Por eso el diablo lo que más trata es de que llegues tarde al servicio y que no adores, que no ofrezcas sacrificio y llegas tarde. No ofreciste ni una paloma, mucho menos un buey. Hablando literalmente de animales, ¿eh? No le estoy diciendo buey a nadie. ¿Sí? Porque el diablo nos tiene bien enceguecidos. Porque mientras tú no te ofrezcas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no eres un olor agradable a Dios. Solamente el que se sacrifica. Por eso ese canto está tan hermoso. ¿Sí? ¿Sí? Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Él es el que nos consume con su fuego para que una vez que consuma sea un grato olor agradable. Pero la gente llega tarde. ¿Qué van a percibir en ti los demonios? ¿Olor agradable, olor fragante de alabanza y de adoración? No, hombre, pudredumbre, olor a mundo. Cada vez que alabamos y adoramos a Dios en sacrificio de fruto de labios, es olor agradable a Él. Por eso lo que más evita el diablo es eso, que adores. Mire, Jonathan, Efesios 5:2, Carlos, Filipenses 4:18 y hermana Patti, Hebreos 13:15 al 16. Acá estamos por concluir, denme 5 minutos. Miren esas dos escrituras, Efesios 5:2. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Como ofrenda y sacrificio de olor agradable. Ahora tú y yo somos ese sacrificio. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Pero ahora Romanos 12:1 dice que ahora tú y yo somos el sacrificio. Filipenses 4:18. Pero no solamente es que cantes y que adores, sino mire Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Se da cuenta cómo la adoración y las buenas acciones, las buenas obras al prójimo, es lo que siempre va junto, siempre van unidos? Mire lo que dice, para que quede más claro, Hebreos 13:15 al 16. No puedes decir que amas a Dios y olvidarte del prójimo. Entonces no vas a hacer olor agradable. Mire lo que dice, Hebreos 13:15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, de hacer bien de la ayuda mutua no nos olvides, porque tales sacrificios te agradan. ¿Se dan cuenta? Adorar a Dios, amar al prójimo, servir al prójimo. Olor agradable. Eso es lo que hacemos en los hospitales cuando vamos. Pero hay algo más. Aquí viene la parte importante, interesante. Hay algo más que produce ese olor santo y que no soportan los demonios. Recuerde, los demonios, número 1, ven quién de verdad carga la cruz y está crucificado. ¿Sí? No solamente cargue la cruz como amuleto,
sino que la cargue y se crucifique. Ellos saben quién está crucificado. Número 2, ellos saben quién huele, quién es un olor fragante que hace un sacrificio agradable a Dios. Y a los hombres también sirve en amor. Hay algo más. Escuche bien. En el Antiguo Testamento, Dios le ordenó a Moisés hacer un aceite especial para ungir todo lo que estaba consagrado para Dios, o sea, todos los utensilios, todo lo que se usaba en el tabernáculo tenía que ser ungido con ese aceite de la unción que le dio en Éxodo 29:7. Para la próxima semana veremos los ingredientes de lo que estaba compuesto ese aceite. Y cada cosa tiene que ver con lo que veremos después. Ahora, cada ingrediente tiene su significado y tal vez para la próxima semana lo veamos. Pero lo que resalta es Éxodo 29:30. ¿Qué dice Jonathan? Éxodo 29:30. Carlos, Apocalipsis 1:6. Hermana Patti, Apocalipsis 5:10. Éxodo 29:30. ¿Qué dice Jonathan? Éxodo, perdón, 30:30. Éxodo 30:30. ¿Qué dice? Escuche bien. Derrama también de ese aceite sobre Aarón y sus hijos, para consagrarlos con mis sacerdotes. ¿Para que sean qué? Sacerdotes. Ahora le pregunto, ¿qué dice? Eso es en el Antiguo Testamento, tal vez diga, pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento que ahora tú y yo somos? Carlos, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Nos hizo qué? Y sacerdotes. O sea, tú tienes que estar ungido con ese aceite que simboliza el Espíritu Santo para que seas realmente un sacerdote. Los demonios saben quién es un sacerdote y quién no. Quién está ungido y quién no. Quién tiene el poder del Espíritu y quién no. Porque eres un sacerdote. Si de verdad has nacido de nuevo. Apocalipsis 5:10. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora escuchen esta escritura. Jonathan, primera de Pedro 2:9. Ay, aquí viene la parte emocionante. Uy, ya llegamos a la parte que yo quería. Me tardé, pero primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Ponga atención. Pero ustedes son familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en luz maravillosa. ¿Para entrar en qué? Aquí viene la parte importante. Lo que más aborrecen y ven los demonios en ti es la luz. Es la luz. Escuchen esto. Nos lleva a la tercera cosa que los demonios huelen y ven en el mundo espiritual. La luz en ti. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Lo primero que habló Dios en la Biblia, cuando ustedes leen la Biblia, en Génesis 1:3, fueron 3 palabras. Sea la luz. Y lo primero que hizo fue separar las tinieblas de la luz. En el libro de Isaías, que es un libro profético que habla de Jesús, mire lo que dice. Últimas escrituras. Jonathan, Isaías 9:2. Carlos, Isaías 58:10. Hermana Patti, Isaías 62. Escuche bien lo que dice. Isaías 9:2, ¿qué dice? El pueblo que anda en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Está hablando de Jesús. La luz. ¿Y qué dice Isaías 58:10? Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Otra vez, adoración y buenas obras. Amar al prójimo. No puedes decir que amas a Dios y no amar al prójimo. Jesús, ¿qué vino a traer? A ver, Jonathan, otra vez, ahí faltan algunas. Mateo 4:16. Y hermana Patti, Efesios 5:8. Carlos, Romanos 13:12. ¿Qué dice? El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Mateo 4:16. Jesús vino a traer la luz. Por eso los demonios cuando lo veían decían, ¡ay! Los enceguecía la luz.
Cuando un demonio te ve a ti, que de verdad has nacido de nuevo, que estás crucificado, que eres un grato olor fragante y que la luz de Cristo está en ti, ellos reconocen, como leyó Carlos en Hechos 19, ustedes son luz. Pero aquel que quiere usurpar el poder sin tener la autoridad y la guianza del Espíritu Santo, los demonios también saben. ¿Y ustedes quiénes son? Sabemos quién es Pablo, conocemos a Jesús. ¿Y tú quién eres? Mentirotas. ¿Mm? Dice la palabra que nosotros somos creyentes, que somos luz. Faltó una escritura. Mateo 5:14. Jonathan, Mateo 5:14, antes de que lea la hermana Patti. Mateo 5:14. Dice que ahora tú y yo somos luz. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Somos la luz. Entonces, cuando tú vas a ese mundo de tinieblas, los demonios saben que estás en luz. Pero si tú estás en tinieblas también, no, hombre, cuando se prende la luz, espero que no tengan de esos animalitos chiquitos, feos, cafés, como nosotros, que a veces prendemos la luz a medianoche y salen los animalitos, ahí están los animalitos, y ven la luz y corren. Así son los demonios cuando te ven entrar a ti llevando la luz de Cristo, porque tú eres luz, ¿sí? Y eso lo dice, mira lo que dice Efesios 5:8. ¿Qué dice, hermana? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Ahora qué eres? Como hijos de luz. ¿Ahora qué eres? Eres luz y eres hijo de luz. Entonces, eso lo ven en el mundo espiritual. ¿Y qué dice Pablo a la iglesia? Que se vista de qué. A ver, Carlos, Romanos 13:12. Y la última, Jonathan, busca primera de Juan 1:7. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos las armas de la luz. 13, 12. Vistámonos, ¿de qué dice? ¿De qué dice, Carlos, que nos vistamos? Las armas de la luz. ¿Que te vistas de qué otra vez? De las armas de la luz. De las armas de la luz. ¿Y qué dice primera de Juan 1:7? Pues si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Resumiendo, a la carne hay que crucificarla todos los días. A los demonios hay que echarlos fuera. Pero tú no vas a poder echar fuera demonios si ellos no ven que estás crucificado, que eres un grato olor fragante, que eres un sacrificio vivo y que, aparte de eso, amas al prójimo, como dice ahí, como leyó Jonathan en primera de Juan 1:7. No puedes decir que amas a Dios y no mostrar la luz de Jesús en los demás. Los demonios ven cuando tú estás en luz o estás en tinieblas. Es tiempo de encender una luz. Pónganse de pie ahora sí. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Vamos a cantarlo todos, dígale. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Una última vez. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Una vez más, enciende una luz en la oscuridad. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo diariamente, Señor, a crucificar esta carne y a echar fuera esos demonios, Señor. Señor, para que nos ofrezcamos en un sacrificio de olor grato, en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, y para hacer esa luz que alumbre en la oscuridad. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dele palmas al Señor.